Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica. Por medio de este programa saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando, como aquellos que nos están viendo a través de Fresca Unción desde Nueva York. Hay una transmisión directa hacia todo el mundo, en vivo y también a través de audio. Todas las personas nos pueden escuchar. Lo mismo en Melchor de Mencos está la emisora que transmite hacia todas las naciones y por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Otras emisoras como Radio Manantial que transmite también en vivo hacia las diferentes aldeas y lugares de allá de cerca de Poptún Petén. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Lo mismo en la radio Vida en Cristo. Un saludo a todos y les deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas de una manera especial. Damos gracias a Dios porque Diana de Acapulco está ya lista para escuchar también lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Lo mismo Gloria Franco de Bogotá, Wendy Montoya de New Jersey, María de Jesús y Surama de Kingston, el apóstol David Castellanos en Acapulco, Génito Decio también de Acapulco, René Guerrero de los Grandes Lagos, familias Ávila Mendoza, Cortés y Serrano de Acapulco, Linosca, Sara Luis, también bendiciones. Tenemos al pastor Jacobo y Marleni allá en el Chal, María Coleman de Waukegan. También tenemos a la hermana Iracema de Coloso, Acapulco, la hermana Carmen Palma, bendiciones allá el Chal. Tenemos al profeta Ronnie Pineda allá donde el Señor le ha puesto y sirviendo al Señor en Guastatoya. Tenemos a Noelia en Waukegan, Douglas de Jesús, el Calvario Nueva Unión. Y tenemos a William Hernández de Villavicencio, a la profetisa Alejandra Derli Ladino de Villavicencio, el profeta César, Erika Berganza del Chal, Erika Alvarado allá en Acapulco, y tenemos, como ya mencionamos al principio, Radio Manantial que está transmitiendo en vivo, en directo, hacia todos los lugares donde es posible llegar a través de esta emisora. Bendecimos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Un saludo desde aquí, de la sede central, a todos los hermanos de Misión Cristiana El Calvario, a quienes deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas de una manera especial. Los hermanos de Costera Diamante están escuchando un buen grupo. El pastor Giovanni también en Bogotá, bendiciones. El hermano Orlando en Poptún, el hermano Alejandro en Bogotá, el pastor Piña en Tenango del Valle, el hermano Oscar en Chilpancingo, el pastor Eduardo García allá en Acapulco, el hermano Abraham Celada en Waukegan, la hermana Raquel en Atoyac, la hermana Patti Acosta de Acapulco, el de Coloso, el hermano Gamaliel de Providence, el pastor Francisco Lovelo allá en Villavicencio, Pedro Gonón y familia en Mazatenango, la hermana Aurora Romero allá en Acapulco y María Coleman, bendiciones. Estamos contentos de ver que cada día la familia Misión Cristiana del Calvario
permanecemos unidos en un mismo sentir, y esto está permitiendo el que hablemos el mismo idioma, el que tengamos el mismo sentir, el que hagamos las mismas cosas, el que podamos pensar lo mismo en relación al propósito de Dios, el que podamos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados según lo que Dios determinó en medio de nosotros. Pero esto nos produce unidad, no solo en sentir, unidad en pensar, unidad en propósito, unidad en todo lo demás. Pero hoy vamos a ver un punto muy importante sobre la unidad también. Pero qué bueno es que podamos estar juntos participando de esta bendición del Señor y viendo la mano del Señor y cómo el Señor nos sigue llevando en ese caminar, por ese sendero, por ese camino que es Él mismo, que nos ha trazado para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Hemos estado hablando durante ya 2 programas de Reforma Apostólica sobre estar en Cristo. Y decíamos sobre la importancia de estar en Cristo porque es el punto de partida. No hay inicio en la vida en Cristo Jesús, no hay inicio en el Evangelio, no hay inicio en ninguna experiencia espiritual de parte de Dios, si no se comienza en Cristo. En Cristo es el punto de partida hacia todo lo demás. Nadie puede alcanzar la imagen de Cristo si no está en Cristo. Nadie puede tener vida espiritual si no está en Cristo. Nadie puede alcanzar el propósito de Dios si no está en Cristo. Nadie puede ser bendecido de parte de Dios si no está en Cristo. En otras palabras, como dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Eso es un punto muy importante. Entonces el punto de partida es en Cristo. Y por eso es que hemos hecho le hemos dado tanta importancia al hablar en esto, porque tenemos que comprenderlo bien, porque es el punto de partida, es la base. Todos los demás puntos que vimos en el Congreso y que incluso vamos a seguir mencionando aquí, también lo estaremos notando, pero siempre y cuando primero comencemos por el principio, comencemos por la base. Nadie puede saltarse la cerca ni saltarse en vez de estar en Cristo y saltarse de una vez a Cristo en mí. No puede darse. Porque esto es un proceso, ninguno puede experimentar esa bendición de Dios si primero no comienza estando en Cristo Jesús. Cristo mismo sentó el proceso. El proceso dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que está en mí no lleva fruto, le quitaré. Pero luego dice en Juan 15:5 que el pámpano que está en mí permanece en mí, no otro. Quiere decir que hay otros pámpanos, pero que permanece en él es el que va a llevar fruto y mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también al pastor Juan Moro, también a la hermana Melissa Ramírez en New Jersey, a la hermana Sol Pérez en Villavicencio, tenemos al hermano Ángel Milo en Costera Diamante, a Liliana en Bogotá, al pastor Ángel en Acapulco, Luis Chev y Joselito Cep. Tenemos a hermana Eliana Piraga en Villavicencio, así que gracias a Dios por lo que Dios está permitiendo con cada uno de los hermanos. Decíamos entonces que el punto de partida es en Cristo. No puede haber vida cristiana si no comenzamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque la palabra en significa dentro de. También estábamos viendo el versículo que dice de ser bautizados en Cristo, ser sumergidos en Cristo, ser introducidos dentro de Cristo. Eso es exactamente lo que está diciendo. Esto es muy importante porque todo inicio en la vida cristiana comienza realmente en Cristo Jesús. Ahora bien,
Partiendo ya de eso, debemos resaltar que la vida en Cristo no solo es el comienzo, sino también es el estilo de vida. Yo no puedo pasar a la siguiente fase si no continúo en Cristo. Esto no es de saltar, sino es de continuar, porque es un proceso. Nadie puede decir, bueno, hoy estoy en Cristo, pero ahora me toca la fase con Cristo y se va a saltar. No es saltar y dejar en Cristo para estar con Cristo, sino es continuar. Yo no puedo estar con Cristo si no continúo en Cristo. Si recuerdan, en el Congreso estuvimos hablando de en Cristo, con Cristo, Cristo en mí y para Cristo. Ahora, ninguna de estas cuatro cosas pueden suceder si no las tenemos como algo continuo. No es que hoy estoy en Cristo, pero hoy, después de este programa, voy a estar con Cristo, pero quiere decir que dejé esta parte. Si no estoy en Cristo, tampoco puedo estar con Cristo. Así que esto es algo continuo, permanente. Estas cuatro cosas son algo que se da en nuestra vida diaria. No podemos decir, ayer estuve en Cristo y hoy voy a estar con Cristo. Eso quiere decir que se salió del orden establecido por Dios, del orden del proceso que Cristo mismo estableció en Juan 15, que dice que el que está en mí permanece en mí, este lleva mucho fruto. Hoy quiero que hablemos sobre el tema con Cristo. No solo en Cristo, sino que hablemos sobre en Cristo y que veamos qué es lo que realmente el Señor nos está hablando sobre esto. Cuando, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, aunque voy a comenzar un poquitito más avanzado y vamos a retroceder en relación a experiencia, pero quiero usar porque es uno de los versículos que hemos usado como el versículo clave. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, qué importante es esta experiencia. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? Nos está hablando ahora ya no solo de estar en Cristo, sino ahora con Cristo. ¿Qué significa esto? Nos está hablando ahora ya no de permanencia, sino ahora nos está hablando de identificación con Cristo. ¿Qué significa la palabra identificación? Significa que se está haciendo lo mismo, es que las cosas sucedan lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. La palabra identificación viene con idéntico. También es lo que nos lleva a tener identidad. Es lo mismo que le pasó a Cristo. No es solo en el aspecto de sentimiento. Cuando alguien, por ejemplo, está enfermo o está dolido por alguna experiencia, le decimos cuánto lo siento, yo me identifico con usted por el dolor que usted tiene. La verdad es que cuando decimos eso es mal dicho. ¿Por qué razón? No nos estamos identificando ni estamos sintiendo lo mismo. Porque la persona que tiene el dolor o que está de duelo o que está afectada puede decir dentro de sí, esta dice esto solo por nada más por decirlo, pero no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces no es identificarse. La idea que tenemos es de una identificación superficial. No es bajo esa expresión, yo estoy con usted, ese es apoyo, ese respaldo. No, cuando estoy diciendo estoy identificado con Cristo, significa que me están pasando las mismas experiencias de Cristo.
lo mismo que Cristo pasó es lo mismo que Cristo o que me pasa a mí, por mi relación con Cristo. Ahora, por eso debe ser entendible, para que como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo podamos vivir esa experiencia, pero no imaginaria ni bajo una experiencia superficial, como ya hablamos de, bueno, yo estoy con usted en este problema. No es cierto. Una cosa es apoyo y respaldo, pero otra cosa es estar metido en el problema y resolviendo el problema. Una cosa es aconsejar, pero siempre estamos afuera. Aquí no se refiere a esa parte o a esa palabra identificación. Identificarse es por causa de que está en Cristo, ahí está la base, es que va a poder experimentar con Cristo lo que a Cristo le pasó. Lo que Cristo vivió y lo que Cristo experimentó. Por esa razón viene el apóstol Pablo y dice, con Cristo estoy. No habla de una experiencia, aunque habla de una experiencia pasada, pero habla de algo continuo. Por eso decía, esto no es de estar saltando, sino es algo, un proceso constante. No es solo de vivir una experiencia, ya me pasó, bueno, ahora ya me olvidé de eso, ahora vivo la otra experiencia. No, no puedo vivir ninguna experiencia porque esa palabra estoy nos refleja permanencia. Nos define que es algo constante que debe suceder en nuestra vida y en ningún momento debe dejar de pasar. Vuelvo a repetir, ¿por qué es que podemos estar con Cristo? Porque estamos en Cristo. No nos puede pasar las experiencias con Cristo si primero no estamos introducidos en la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, viene Efesios 1:4, el versículo que hemos usado mucho. Nos habla de lo que nos pasó en Cristo. Y dice que fuimos, según nos escogió en Él, fue en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Alguien dirá, pero yo ni siquiera estuve allí, yo ni siquiera existía, nadie existía. Pues por eso es que fue en Él. Fuimos escogidos precisamente en Él. O sea, nuestra experiencia de haber sido escogidos y apartados para ser santos, para su propósito, santos y sin mancha, para que seamos parte del propósito de Dios, es porque primero fue en Él. Ahora bien, estando en Él, dice Romanos capítulo 6, ¿qué es lo que pasa? Romanos capítulo 6 y versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ahí está la primera base, bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, ¿qué ha pasado? Hemos sido, recuerde, hemos sido, una vez más, hemos sido, y vuelvo a insistir una vez más, hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en su muerte. Y hay varios versículos que dice que hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, o hemos sido bautizados con su muerte, o si ya hemos muerto con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo aquí? Hemos sido bautizados en su muerte, y escuche esto, porque todos somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo, o sea, de la misma manera, no solo de la misma forma, sino así como Cristo. En otras palabras, a esto se refiere la identificación. Que así como a Cristo le pasó, eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que realmente experimentamos, pero el problema está por no tener un entendimiento claro, no lo vivimos de esta experiencia. No lo vivimos bajo esta experiencia, sino lo vivimos bajo un pasado, lo cual vamos a ver dentro de un momento para comprenderlo mejor. Ahora bien, ¿qué dice? Volvamos a leer el 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. En primer lugar dice que somos sepultados con Él ¿para qué? Para muerte. Y luego, ¿qué más? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora aquí dice que hemos sido bautizados en Cristo. Fíjese que primero está poniendo la base, lo que ya hemos estudiado 2 programas anteriores. Pero ahora dice, debido a eso, que hemos sido sepultados en Cristo, o hemos sido bautizados en Cristo, ahora somos sepultados con Cristo. ¿Para qué? Para muerte. Ahora, escuche bien esto. Cuando estamos en Cristo Jesús, debido al bautismo que nos introduce a la vida en Cristo y aplica la muerte de Cristo allá en la cruz, que ahí el Cristo también nos llevó a nosotros incluidos, nos hizo partícipes de esa muerte. Por lo tanto dice que ahora que por causa del bautismo somos sepultados para muerte, somos sepultados con Él. No solo somos sepultados para muerte de una manera independiente o separada de Cristo. La idea que la iglesia tiene es que el bautismo me lleva a muerte, pero es muerte individual, muerte, aunque es una experiencia personal, pero no puede ser separada de Cristo. Sino solo, por eso es que las personas dicen, no, si yo ya morí, no, si yo ya esto, yo ya el otro, pero su estilo de vida es muy diferente. Porque se piensa en una negación personal como un esfuerzo personal. Esta experiencia es por estar en Cristo, es que yo soy sepultado o fui sepultado juntamente con Cristo para muerte. Quiere decir que cuando Cristo fue sepultado, no solamente fue sepultado Él, sino todos aquellos que fuimos escogidos para ser partícipes de su gloria. Pero ahora el bautismo en agua lo que hace es aplicar esa experiencia en mí y me identifica con lo que sucedió con Cristo allá en la cruz y cuando fue sepultado. Somos sepultados con Él para muerte. El asunto es que esto no es simbolismo, no es algo imaginario, no es una suposición, no es ciencia ficción. Dice que fuimos juntamente con Él sepultados para muerte. Y si dice que fuimos juntamente con Él sepultados para muerte, es eso lo que nos sucede cuando fuimos bautizados. Por eso es importante el bautismo correcto, el bautismo a la luz de las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, fíjese que cuando a mí me bautizaron diciendo que era para muerte, sepultura y resurrección. Y podría sonar bien, pero están hablando de una muerte, de una sepultura y de una resurrección separada, aislada de Cristo. Aquí dice que el bautismo es una experiencia con Cristo. Y todo lo que me sucede es con Cristo, porque alguien puede morir sin estar en Cristo. Alguien puede, por negarse a sí mismo y sacrificarse a sí mismo y morir a sus propios deseos. ¿Cuántos que se ponen allá en las montañas, se van a los montañistas, por ejemplo, y diferentes ideologías, se niegan a sí mismos? Prácticamente ellos creen que se están matando a sí mismos. Y en la práctica están muriendo a sí mismos, a su orgullo, a su altivez, a sus derechos aparentemente. Pero es una muerte nada más ficticia, porque mueren a sus deseos, pero no mueren a su naturaleza vieja. Mueren a sus derechos, pero no mueren a su naturaleza vieja, porque la única forma de morir a la naturaleza vieja es siendo sepultados juntamente con Cristo. No es solo siendo sepultados aisladamente de Cristo. Por esa razón se hace necesario
que el que no ha entrado a este bautismo correcto lo haga. ¿Por qué razón? Porque fue sepultado, muerto, y le dijeron eso, pero fue bajo una experiencia en aquel entonces que se decía, sin enfatizar que esta experiencia es en Cristo Jesús. Ahora bien, qué importante se hace entonces el que nosotros podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo. No puede suceder esta experiencia si no es en Cristo Jesús. Cuando es con Cristo, entonces sí hay una muerte de naturaleza. Cuando es sin Cristo, sí hay una muerte a mis deseos, a mis ambiciones, a mis planes, a mis proyectos. Cualquiera puede renunciar a todo eso. ¿Cuántas personas dicen desde el principio yo quiero ser médico y toda su vida yo quiero ser médico y por el deseo de su mamá o de su papá resulta siendo, solo por decir una carrera, ingeniero? No es que ingeniero sea malo, pero él renunció a su carrera, a su ambición, a su meta, a su propósito. Y eso lo puede hacer cualquier persona, no necesita ser cristiano para que lo haga. El Evangelio nos está enseñando este estilo de renuncia, este estilo de muerte, pero eso lo puede hacer cualquiera, no necesita ser cristiano para hacerlo. Y por eso le dice, tome su cruz cada día, niéguese, sacrifíquese, renúnciese a usted mismo. Es un evangelio falso. Es un evangelio no acorde a la palabra, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cuando la gente se pone en ayuno, no necesariamente tiene que ser evangélica, porque hasta los que lo protestan en las calles se han puesto en ayuno. Los monjes se ponen en ayuno, los que hacen diferentes ideologías o doctrinas se ponen en ayuno y se están negando a sí mismos su comida, su alimento. Pero eso no es en Cristo, ni es con Cristo, es un asunto puramente personal, por un deseo, por un propósito, están negándose. Pero en este caso no es una negación a un deseo o a un acto, sino es una muerte a la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el evangelio debe predicar el verdadero evangelio, no un evangelio de esfuerzo personal, no un evangelio que nos esté llevando a sacrificios personales puramente, logros personales, pero no fruto del Espíritu. El verdadero evangelio de Jesucristo es una experiencia real, pero con Cristo. Cuando yo soy bautizado y estoy en Cristo, soy sepultado juntamente con Cristo, y dice aquí, no puedo tener vida nueva si primero no me pasa lo de ser sepultado juntamente con Cristo, para muerte. Si yo pienso que tengo que estar, por eso es que muchos dicen, tiene que ir a la cruz, y tiene que ir a la cruz, y tiene que ir a la cruz. Eso no me dice la Escritura. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque se ha enseñado un evangelio de esfuerzo propio, un evangelio de victoria personal, cuando dice la Escritura que es en Cristo que somos más que vencedores. Fíjese que no somos ni vencedores por nosotros mismos. Lo aplicamos, la victoria, la hacemos realidad en nuestra vida por estar en Cristo. Pero vamos a experimentar la vida en Cristo si primero experimentamos, ¿qué cosa? La muerte con Cristo. Dice que no puede levantarse en vida nueva si primero no es sepultado juntamente con Cristo para muerte. Por eso es que debe haber claridad en esta experiencia. Entonces el asunto no es que no puedo, me está costando, es muy difícil. Estoy luchando. ¿Cómo está, hermano? Aquí luchando, mire, hermano, para ver si logro dar la talla, para ver si logro dar la medida. Ese es esfuerzo propio
Y ese está diciendo que no ha muerto juntamente con Cristo, sino él está tratando de que las cosas sucedan por su esfuerzo personal. Entiendo que esto surge muchas preguntas porque cuando vemos la realidad, decimos, pero es que la realidad es otra. ¿Por qué es otra? Porque hemos creído en otra cosa, no en esta experiencia. La vida nueva se obtiene solamente cuando yo entiendo y creo que fui identificado con Cristo juntamente en su muerte. Y si tengo muerte con Cristo, también con Cristo y en Cristo yo tengo vida para la gloria de Cristo Jesús. Entonces las cosas no es que me van a costar. ¿Por qué? Porque no es un cambio de propósito humano. No es que ahora mi propósito, renuncié a mi propósito, renuncié a mis metas, renuncié a mis planes, sino ahora cuando murió la vieja naturaleza, se murió todo eso. Porque ahora vienen los propósitos del Señor. En esta naturaleza viene incluida, por eso hablé al principio de identificación. Por eso era que Cristo podía decir, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que Él dice. Porque es que queremos hablar por nuestra propia cuenta. ¿Qué está diciendo con eso? Queremos decir lo nuestro, queremos explicar lo nuestro, queremos introducir lo nuestro, meter lo nuestro. Y Jesús dijo, yo no lo hago. Y no le costó, porque Él estaba en el Padre. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. No le costó. Esto es importante que nosotros lo comprendamos porque nos va a facilitar el vivir la vida cristiana. Y no solo a facilitar, sino ahí mismo nos está diciendo que nos ha habilitado para cumplir el propósito de Dios. Cuando yo estoy muerto con Cristo y dice que me levanto en vida nueva en Cristo, me habilita para cumplir el propósito de Dios. Entonces no es que tenga yo que usar todo mi esfuerzo, no, sencillamente comprendiendo y creyendo la palabra que estoy con Cristo, experimentando la muerte y la sepultura y ahora la resurrección en Cristo, voy a expresar a Cristo para la gloria de su nombre. Por eso es que Colosenses 2:20, el apóstol Pablo lleva a que la iglesia de Colosa entienda bien esta situación. ¿Qué dice aquí en Colosenses capítulo 2 y versículo 20? Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. No que los esté poniendo en duda su experiencia, sino lo que está haciendo es una pregunta. Como cuando alguien ha comido, se sienta a la mesa y come, y de ahí sale a la calle y dice, yo tengo ganas de comer más. La pregunta es, bueno, pero si y no comiste, pues. Ese y no comiste no significa que está diciendo que no comió, sino que está preguntando, bueno, pero si ya pasó la experiencia y la vivió, pero está reflejando otra cosa. Y por eso el apóstol Pablo, aquí en Colosenses 2:20, ¿qué dice? Pues, ese pues, ¿qué significa? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa? Bueno, y no que ya se murieron juntamente con Cristo. ¿Por qué razón están permitiendo vivir bajo preceptos humanos? Este es lo que Pablo les está haciendo la pregunta a los de Colosa. ¿Cómo es eso que si ya murieron con Cristo, por qué están viviendo bajo preceptos humanos? Como le dice a los Gálatas, no manejes, no hagas esto, no comas esto, no. Se habían introducido a rudimentos humanos. Y viene Pablo y le dice, pero ¿cómo están ustedes actuando sobre eso?
Ahora alguien dirá, pero es que me dijeron, pero es que me pusieron, pero es que debido a lo que me dijeron, yo reaccioné de tal manera. Esas son excusas. No es porque la gente lo presiona o le diga, o la sociedad o la cultura lo presiona que viva así. Sencillamente es porque no está actuando como una persona que ha muerto juntamente con Cristo. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosa, pues si habéis resucitado o muerto con Cristo, ¿por qué es que están viviendo de esta manera? No tiene congruencia, no tiene relación. Hay una gran diferencia entre lo que les pasó y lo que están viviendo. Y este es el estilo de vida de la iglesia hoy en día. Ahí es donde entra el conflicto, que dudamos de lo que nos pasó y la realidad de hoy. Y esto era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Colosa. Tenían una realidad espiritual que la habían vivido, pero como no la creían, como no la habían entendido, no le daban lugar a eso, sino ¿a qué? A los rudimentos de este mundo, a las cosas de este mundo, al sistema de este mundo. Vivían y practicaban según el sistema de este mundo. ¿Y eso qué significa? Que no estaban actuando como resucitados en Cristo. En otras palabras, usando el término que utilicé al comienzo, no estaban actuando como identificados con Cristo. En otras palabras, no estaban haciendo lo mismo de Cristo. Porque identificación significa hacer lo mismo, que nos pase lo mismo, que nos suceda lo mismo, que experimentemos lo mismo. Pero no solo en sentido de experiencia, sino de vivirlo y de expresarlo. Por eso es muy importante comprender esto, porque la iglesia había experimentado el haber muerto, pero porque Pablo no les dice, ustedes tienen que volver a morir. No, les dice, si habéis muerto, si han muerto con Cristo, tienen que vivir diferentes. No seguir ni dejarse influenciar por los rudimentos del mundo. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario tiene que vivir diferente. Todos los discípulos, ya sean pastores, esposas de pastores, sean discipuladores, sean el cargo que tenga, profetas, apóstoles, evangelistas, todos debemos de vivir identificados con Cristo. Como una vida totalmente diferente, no bajo estos rudimentos de este mundo, sino bajo las leyes y principios del reino de Dios. Nuestra respuesta y nuestra exposición hacia los demás debe ser basado en la realidad de lo que vivimos en Cristo Jesús. Una iglesia que vivió y experimentó la muerte con Cristo, sin embargo, estaban viviendo al estilo de los rudimentos del mundo. Por eso ese pues si habéis resucitado pone en tela de duda no la experiencia, sino el testimonio, la expresión. ¿Cómo es eso que si nos metimos al agua, no estoy hablando del bautismo, sino solo la experiencia de introducirnos al agua, definitivamente no vamos a salir secos, vamos a salir mojados? Si usted va al mar o va a una piscina o alberca, como le dicen en algunos lugares, va a salir mojado. Imagínese que alguien esté bien seco y digo, ahorita estoy saliendo de la alberca o de la piscina. ¿Qué diría usted? Pero ¿cómo si no estás? Pues si os habéis metido en la piscina, tenéis que estar mojados, poniéndolo al estilo de lo que Pablo dijo. En otras palabras, si se metieron y están identificados con Cristo en su muerte, las evidencias de su vida tienen que ser totalmente diferentes. No es un símbolo, no es un sentir, no es una imaginación, es una realidad, el vivir juntamente con Cristo.
Por eso es que nuevamente en el capítulo 3 de Colosenses 3 y versículo 1, Colosenses capítulo 3 y versículo 1, Pablo como que arremete a la iglesia de Colosa y la lleva no a ponerla en una encrucijada, sino la lleva a ubicarla. El problema de la iglesia de Colosa era que no estaban entendiendo bien su identificación con Cristo. Fíjese que les dice, si habéis pues muerto. Si habéis, ¿qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo. Ahora, en el capítulo 3 y versículo 1, ¿qué les dice? Si pues, otra vez, ese pues, ¿qué significa ese pues? En otras palabras, no es lo mismo, no es tal, no hay relación. Si pues, ¿qué les dice? Habéis resucitado con Cristo. No estaban identificados con Cristo en su muerte, por lo tanto, no podían estar identificados con su resurrección. El problema es que nosotros no hemos llegado a creer o a entender lo que realmente nos pasó con Cristo. Y cuando dice que hemos sido bautizados y sepultados con Cristo en su muerte es porque lo hemos sido. ¿Por qué no estaban viviendo esta experiencia? Porque no la habían entendido. Y estaban viviendo conforme al sistema del mundo. Por eso es muy importante que nosotros hoy veamos que no podemos vivir resucitados con Cristo si no estamos identificados con su muerte, no solo en su muerte, sino con Cristo en su muerte. Porque toda esta experiencia es con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy resucitado juntamente con Cristo. No solo en Cristo, sino con Cristo. O sea, estoy viviendo lo mismo que Cristo está viviendo. Y en otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Colosa, aquí en el capítulo 3, ustedes lo que menos están viviendo es lo mismo que vivió Cristo. ¿Por qué razón? Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿cuál es una de las primeras evidencias? Buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. No les dice que tenían que morir, ya habían muerto. Y Pablo les está tratando de llevarle a que entiendan que habían muerto. Pues habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué estaba llevándoles Pablo? A que entendieran que su experiencia era una realidad, pero la realidad de su expresión era otra. Como dicen, por ahí había una dicotomía, había una doble acción, viviendo una cosa o experimentando una cosa, pero viviendo otra. Y esa es la realidad de la iglesia en general. Por eso es que nos cuesta creer que estamos muertos en Cristo y por eso nos lleva a la iglesia al esfuerzo propio, al esfuerzo personal. Nos lleva a que nosotros hagamos las cosas por nosotros mismos, pero déjeme decirle, es el peor error que podamos predicar, porque nuestra experiencia fue con Cristo y por lo tanto cualquier cosa que no sea con Cristo es puro esfuerzo personal o puro materialismo, humanismo. Por eso viene ahora Pablo, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, la primera evidencia es que se van a buscar las cosas de arriba. Es que vamos a tener prioridades. Cuando yo pongo como prioridad mi plan, mi propósito, ya sea en un trabajo, sea en un negocio, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en la familia, para escoger un novio, una novia, un amigo, una amiga, para definir algún
plan o algún viaje, pongo primero mi propósito, significa que no estoy respondiendo como un resucitado en Cristo. Y cuando empiezo con la lucha, pero ¿por qué necesito darle al Señor el primer lugar cuando yo quiero hacer tal cosa? Pero ¿por qué si yo quiero hacer tal cosa? Les contaba el lunes pasado que había encontrado a una señorita en la calle. Y me para y me dice, apóstol Abraham, yo miro Reforma Apostólica. Y ustedes en un programa con el apóstol Ronald dijeron que ustedes no podían tener ni casarse con la persona que uno quisiera. Explíqueme eso, por favor. Quiero aprovechar ahorita que lo tengo aquí. Ahí en plena calle. Y yo le digo, bueno, pues no lo dijimos así, pero la verdad es que ese era el mensaje que estábamos dando. No es que te cases con quien quieras, es que te cases con quien debes casarte, que es muy diferente. Eso es lo que les está diciendo Pablo aquí. Ustedes están haciendo las cosas que ustedes quieren, pero no le están dando prioridad al Señor. El Señor no es el Señor de sus vidas. Y la vida de un resucitado con Cristo y en Cristo es que tiene al Señor como el Señor de su vida. No algo imaginario, no algo simbólico, no como un complemento, sino siempre la prioridad la va a tener el Señor en nuestra vida. No tiene por qué causarnos lucha cuando Dios dice que hagamos algo o que rechacemos algo o que no hagamos lo nuestro sino lo de Él. ¿Por qué me va a causar lucha? Me causa lucha porque no he muerto juntamente con Cristo o no he entendido lo que significa haber muerto juntamente con Cristo, por lo tanto no puedo responder como un resucitado con Cristo. Porque si yo he resucitado, como dice Pablo, juntamente con Cristo, una de las evidencias es que voy a buscar las cosas de arriba. Quiere decir que le voy a dar prioridad a las cosas del Señor. Y más aún dice poned, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Mi interés, mi atención, mi ubicación va a ser en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. No quiero decir con eso que no mire nada aquí de estudio ni de trabajo. No estoy diciendo eso. Va a responder a su trabajo de acuerdo al señorío de Cristo. Va a responder a su familia de acuerdo al señorío de Cristo. Va a responder en el colegio de acuerdo al señorío de Cristo. Porque si no, no les dijera poner las cosas poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa que ya no mire para acá en la tierra, sino que lo que está diciendo es que el énfasis, la prioridad, la atención sea lo que el Señor está diciendo. ¿A cuántos de la iglesia, a cuántos discípulos de la iglesia, y estoy incluyendo, como ya dije, pastores, discipuladores, ministerios, porque todos somos discípulos? Veamos realmente qué es lo que nos está interesando, no en la iglesia, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Dónde está nuestra atención? Cuando hacemos algo, ¿a quién estamos agradando? ¿A quién queremos agradar? ¿Por quién lo estamos haciendo? ¿Por qué es que nadie se esfuerza y no lucha en su casa por ser cabeza de su casa? Un ejemplo. No le importa, no lo ve necesario. No se hace necesario. Aquí todos hacen lo que deben y por eso aquí no me necesitan. No es que no lo necesiten. Le está dando prioridad a las cosas que se están dando y que está ocultando y escondiéndose en las cosas que hacen falta. Si yo entiendo que las cosas de arriba les debo dar prioridad, Él dice que yo debo ser cabeza en mi casa.
y no hacerme el desentendido. Lo mismo a nivel pastoral, lo mismo como apóstol, como profeta, como evangelista, como discipulador. Todo discípulo debe dar evidencia de poner las cosas, de poner su atención en las cosas de arriba. No solo a nivel de cabeza, sino como esposa. Ser de acuerdo a lo que el Señor le ha puesto en casa, como familia. Lo mismo el hijo en la escuela, lo mismo el hijo en todas las áreas. ¿Qué voy a hacer prioridad? No que me preocupa más mi carácter y mi respuesta y mi reacción, es que así soy yo. Es que deben comprender que así soy yo. En cierta ocasión estaba trabajando hace muchos años, el caso de una pareja, y el esposo le decía a la esposa, es que tienes que comprender que así soy yo. Le digo, pues fíjate que no te tiene que comprender, porque tienes que responder con un hombre nacido de nuevo. Tienes que responder y ella tiene que responder como una mujer nacida de nuevo. Porque si ha resucitado juntamente con Cristo, los dos van a buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa? Que van a buscar la dirección del Señor, el señorío, el gobierno de Dios, como familia, como esposo, como esposa, como hijos. Van a buscar qué es lo que el Señor quiere para cada uno, no solo como familia, sino a nivel personal, como ministerio, qué es lo que el Señor quiere. El problema está que creemos que la gente tiene la responsabilidad de soportarnos y de aguantarnos. Y déjeme decirle, no. Nadie ha sido llamado ni ha sido puesto para soportarnos ni aguantarnos. Alguien dirá, pues dice soportarnos unos a otros. Es cierto, pero no soportar nuestros caprichos, sino en ese proceso de transformación es muy diferente. Pero cuando alguien solamente quiere que se le soporte y se le aguante, en otras palabras, él no está reflejando la imagen de Cristo, ni mucho menos que ha sido resucitado con Cristo. Sin embargo, en esta iglesia de Colosas se daba todo eso. Y lo mismo se daba en la iglesia de Éfeso, lo mismo en la iglesia de Galacia, lo mismo en la iglesia de Corinto. No estaban actuando y respondiendo como resucitados, porque dice que si Cristo ha resucitado en ellos, Él se va a manifestar. Por eso dice, cuando Cristo se manifieste. En otras palabras, les está diciendo, ahorita no se está manifestando. No porque sea una experiencia para el futuro, como muchos teólogos lo dicen. No, aquí está hablando de ahora. Si Cristo y si hemos resucitado juntamente con Cristo, vamos a manifestar a Cristo. Cristo va a manifestarse en nuestra vida y se va a reflejar la gloria de Cristo en nosotros. Qué importante es esto. Cuando nosotros entendemos nuestra experiencia con Cristo, aquí también en Romanos 8:17, nos ponen un punto muy importante. Romanos 8:17. Y si hijos, dice también herederos. Escuche bien esto. Y si hijos, al estar como hijos, quiere decir que ¿qué? Que estamos en Él. Y si hijos, ¿qué dice? También, ¿qué cosa? Herederos. ¿Herederos de qué? De Dios y coherederos con Cristo. Ahí está otra vez, con Cristo. No solo estamos muertos, no solo hemos sido sepultados con Cristo, no solo estamos resucitados con Cristo, sino ahora dice que Él nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Y qué significa la palabra coherederos? Dice otra vez, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Ahora, ¿qué nos dice de nuestra experiencia también con Cristo? No solo muertos,
No solo sepultados, no solo resucitados con Cristo, sino ahora nos dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa la palabra coheredero? Significa que somos, ¿qué cosa? Así como Cristo es heredero, nosotros somos coherederos con Cristo. En otras palabras, lo mismo que el Padre le dio a Cristo, es lo mismo que Cristo nos da a nosotros. La misma bendición y el mismo nivel de poder y de gloria y de manifestación que el Padre le dio a Cristo, es el mismo poder de gloria y manifestación que Cristo nos da a nosotros, porque somos coherederos. Por eso dice, este mismo poder que resucitó a Cristo de entre de los muertos. Eso dice Efesios 1:19. No es otro poder, es ese. El mismo poder que el Padre le dio a Cristo es el mismo poder que tengo yo y que tiene usted. Pero también las mismas riquezas que el Padre le dio a Cristo es las mismas riquezas que yo tengo. Cuando yo entiendo mi experiencia con Cristo, cambia y debe ser transformada mi vida. De una vida debilitada a una vida gloriosa, porque aquí mismo dice, ¿qué cosa? Para que podamos vivir de una manera gloriosa. Ahora, como decía en una reunión, hemos muchas veces equivocado y predicado cosas que no son. Por ejemplo, hemos dicho, Dios nos ha dado todo, pero no nos ha dado su gloria. Lo único que Dios no nos ha dado, decimos, es su gloria. Y déjeme decirle, es un error garrafal. En Juan capítulo 17 y versículo 22, dice así. Sé que ya los hice pensar un poquito. Juan 17, 22 nos está diciendo de esta manera. La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado, no otra, no la mitad, no la tercera parte. La gloria que me diste es la gloria que yo les he dado. ¿Para qué? Es una gloria que lleva a qué cosa? A que seamos uno, para que sean uno. ¿Pero cómo? Así como nosotros somos uno. ¿Por qué es que podemos llegar a ser uno? Uy, qué serio eso, pero es que aquel hermano, pero es que aquel hermano, uy, Dios mío. ¿Sabe por qué no? Porque no hemos creído que somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Y al ser coherederos con Cristo, yo tengo la misma gloria que el Padre le dio a Cristo. Esa misma gloria dice, yo les he dado, ¿para qué? Para que seamos uno. O sea, a nadie nos debe costar ser uno. Ay, es que eso ¿cómo cuesta a usted? Es porque está viviendo como no resucitado, ni siendo coherederos con Cristo. Pero si somos coherederos con Cristo, somos uno. Dice, para que sean, ¿para qué nos dio su gloria? Para manifestar el poder y la gloria de Dios. También para eso, pero principalmente es para que seamos uno. Y pone como ejemplo, ¿qué cosa? Así, ¿cómo qué? Así, otra vez, ¿qué dice ahí? Como nosotros somos uno. Qué tremendo. ¿Para qué nos dio su gloria? Para que así como Él es con el Padre y el Padre en Él, así seamos nosotros con los hermanos, pero también con Cristo. Ahora dice que nos dio su gloria. Quiero aclarar esto. Decía que hemos dicho equivocadamente, Dios no nos ha dado su gloria. La gloria solo es para Él. Aquí dice que no. Aquí dice que Él nos dio la gloria que el Padre le dio. ¿Qué fue entonces lo que no nos dio? No nos dio su deidad. Eso solo le pertenece a Él.
Nos dio su naturaleza, pero no su deidad. En otras palabras, su divinidad. Pero su gloria dice que sí nos la dio. Y esto lo puedo confirmar con muchos versículos, pero solo voy a utilizar uno o dos más. Hay como unos 10 versículos que confirman todo esto. Y por ejemplo dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante. Romanos 8:29. Porque ¿qué dice? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también, ¿qué dice la Escritura? Quiero volver a leer. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también, ¿qué dice? Glorificó. ¿Les dio su gloria, sí o no? Ahora, ¿para qué nos dio su gloria? Para que seamos uno. ¿Cómo va a venir Él a recoger una iglesia gloriosa si no le dio su gloria? Por eso es que hemos predicado equivocadamente. No nos dio su gloria. ¿Qué estamos haciendo? Inhabilitando a los hermanos de vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Y estamos diciendo, Cristo viene a traer una iglesia gloriosa. Si no les dio su gloria, ¿cómo van a ser gloriosa? ¿O cómo va a ser la iglesia gloriosa? Sin embargo, Cristo dijo, la gloria que me diste, esa es la que yo les he dado, para que sean uno. En otras palabras, ellos tienen la capacidad de ser uno como tú y yo somos. Por eso es que la iglesia tiene la capacidad y la habilitación de ser uno en Cristo. Que vivamos como 50, 100, 200, 300, que vivamos como 1000 cosas, eso es otra cosa. No estamos viviendo la realidad de vivir como coherederos juntamente con Cristo. Cuando vivimos como coherederos con Cristo, como dice la Escritura, tenemos el mismo poder, tenemos las mismas cosas que Cristo tuvo. ¿Para qué? Para hacer las mismas cosas que Cristo hizo. Y voy un poquito más basado en la Escritura. Y dice, el que cree en mí hará las cosas que yo hago. Ahí está el punto. ¿Por qué las puede hacer? Porque nos habilitó, nos dotó, nos capacitó, pero eso solo puede suceder con Cristo porque somos coherederos con Él. Ahora, pero hay algo más, y aún mayores que estas hará. Mire, la vida gloriosa de la iglesia no es hacer solo lo que Cristo hizo, sino cosas mayores que Cristo hizo. ¿Cómo las vamos a poder hacer? Tiene que ir el proceso en Cristo y ahora con Cristo. Y con Cristo no es solo muerte, no es solo resurrección, sino es manifestar a Cristo, porque vamos a expresar que somos coherederos juntamente con Él. En otras palabras, vamos a identificarnos con Él, no solo en su muerte, no solo en su resurrección, sino en su estilo de vida, en su manifestación del Padre, en su expresión del Padre. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que somos coherederos juntamente con Él. Esto nos bota totalmente todo criterio y todo concepto humano. Derriba totalmente nuestras excusas y las barreras que ponemos. Todos esos actos de defensa que a veces ponemos para no cumplir el propósito de Dios se vienen abajo. Y déjeme decirle, hoy deben venirse abajo. Si no se vienen abajo,
Todavía Pablo nos va a estar diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por eso es importante. ¿Por qué tienen que decirle despojaos del viejo y revestidos del nuevo? No porque eso nos tenga que decirnos a nosotros. Eso no es la normalidad de la vida cristiana. Se los tuvo que decir, ¿por qué? Porque no estaban viviendo muertos con Cristo, ni mucho menos como resucitados con Cristo. Cuando Misión Cristiana del Calvario comprenda nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, pero también identificados con Cristo en su herencia, que todo lo que el Padre le dio también nos corresponde a nosotros. Vamos a vivir la vida gloriosa y de poder en Cristo Jesús. Por eso Filipenses 4:19 dice, de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿De qué está hablando? No solo riquezas, está hablando riquezas de su gloria. La iglesia va a aprender a vivir de acuerdo a qué cosa, a las riquezas de su gloria, porque hoy se habla mucho de la prosperidad y de la prosperidad, y hay una prosperidad que la Escritura sí nos menciona que es correcta. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero mire lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo va? ¿Qué clase de riquezas son las que vamos a tener? De acuerdo a la gloria que el Padre le dio a Cristo y la gloria que usted y yo aprendamos a vivir por estar identificados con Cristo, es que vamos a vivir bajo esa prosperidad y bendición del Todopoderoso. Por eso es que la iglesia será gloriosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Misión Cristiana el Calvario ha sido llamada, habilitada y ha sido ya puesta en la experiencia de identificarse con Cristo en todas las áreas para vivir una vida gloriosa y se cumpla en Misión Cristiana el Calvario el propósito para el cual hemos sido escogidos. Alabado sea su nombre. Oremos ahora y dejamos luego el tiempo para sus comentarios, para que podamos juntos bendecir y enriquecernos como Misión Cristiana el Calvario. Padre, hoy te engrandecemos y te glorificamos, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y nos estás llevando a que entendamos nuestra experiencia con Cristo, nuestra identificación, para que tengamos las mismas experiencias de Cristo Jesús. Por eso dice que pensemos lo mismo, que sintamos lo mismo, que creamos lo mismo, que vivamos lo mismo. Y dice que ese fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque fuimos habilitados para eso. Cristo no murió solo por su propia experiencia para darnos algo fuera de Él, sino para que todo lo que vamos a recibir sea en Él, por Él y para Él. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.